masas empezaban a reconocerlo como Mesías, él siempre decía: no digas nada, guarda silencio, guárdatelo para ti. Pero en este entonces, cuando es la entrada triunfal, él ya no dice eso. Él entra, es reconocido como Mesías, la gente, el pueblo diciéndole: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Con esta expresión, bendito el Hijo de David, está reconociendo finalmente que es el Mesías que venía justamente de la simiente de David. Pero como vimos también, esta multitud que un día estaba gritándole alabanzas y reconociendo a Jesús como Mesías, finalmente, días después, son los mismos que están gritando: crucifícale, crucifícale. Ellos querían ser salvos, o ellos creían que Jesús los iba a salvar de la manera que ellos pretendían, ¿no? Pero cuando se dan cuenta de que Jesús no venía sobre los romanos o a quitar el gobierno romano sobre ellos, entonces tenemos una multitud desilusionada, ¿no? Confundida primeramente porque ellos creían que este Mesías lo que iba a hacer, su labor era quitar la opresión romana. Pero al no ser así, se desilusionan, ¿no? Tenemos que meditar también nosotros. El Señor vino a salvarnos y Dios nos ha dado salvación en el Señor. Y bien, si nosotros sabemos que tenemos sanidad y el Señor nos bendice de muchas maneras, debemos tener algo muy, muy claro. El Señor viene a hacer una obra en nosotros y no siempre lo va a hacer como nosotros queremos o como nosotros pensamos, ¿no? A veces eso nos lleva a una desilusión de Dios. Yo me desilusiono porque Dios debió haberme sanado. Yo me desilusiono porque Dios debió haber hecho eso conmigo. Pero finalmente ese no era o no es el plan de Dios. Si Dios no lo ha hecho, es que no era necesario, no era el plan, no es el plan de Dios para nuestra vida. Él vino a salvarnos, no de la manera en la que nosotros pensamos. Él vino a morir a una cruz para que en Él fuera llevada el castigo, la ira de Dios por nuestros pecados. Nos ha dado redención, nos ha dado vida eterna. Y cuando muramos, no vamos a ir a la consecuencia natural de nuestros pecados, sino cuando ya no estemos en esta tierra, vamos a ver a nuestro Señor y a nuestro Dios reinando, y vamos a estar para siempre con Él. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, ¿no? Eso es lo que el Señor nos ha dado. Así que no nos confundamos pensando que el Señor tiene que hacer ciertas cosas porque son las que nosotros queremos. Repito, el Señor es misericordioso y el Señor nos ama y nos da muchas cosas de las que les pedimos, ¿no? Le hemos pedido salud y nos ha dado salud. Le hemos pedido recursos tal vez para terminar la semana y el Señor nos ha dado recursos para terminar la semana. El Señor ha hecho todo eso porque somos sus hijos y ha mostrado su amor y ha mostrado su misericordia. Pero pensemos que no debemos desplazar lo que el Señor vino a hacer en cuanto a nuestra salvación por aquellas cosas que tal vez no tenemos hoy, pero que finalmente el Señor sigue siendo rey y Él es soberano y Él decide. Ve por favor a Lucas 22. En este mismo contexto, ahora el Señor está poco antes de ser entregado para su muerte, ¿no? Él junta a sus discípulos después de esta entrada triunfal a Jerusalén, después de toda esta algarabía que hace el pueblo, aunque Él sabía que sus días en esta tierra estaban contados. Él venía a entregar su vida por el pecador. Él ya sabía todo esto aún en la entrada triunfal, pero finalmente, después de todo ese bullicio de personas, después de toda esa gente, tiene un momento cercano, un momento de intimidad con sus discípulos y comen la Pascua. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata la Pascua. Comen la Pascua
y se instituye entonces lo que hoy conocemos y llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Ve por favor ahí Lucas 22, yo te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Lucas 22 desde el verso 14, que dice así: Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Verso 17: y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Un momento de comunión, un momento íntimo con los amigos de Jesús, con sus discípulos, con aquellas personas con los que había pasado los últimos 3 años. Y de pronto dice: cuando llegó la hora, dice el verso 1. Dice el verso 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El contexto, como ya decíamos, era la Pascua. En ese contexto se instituye la Cena del Señor. Ve por favor a Éxodo 12. Porque no fue un accidente que Cristo iniciara esta cuestión de la Cena del Señor y la comunión con sus discípulos. No fue un accidente que lo hiciera al tomar la Pascua. Tiene una relevancia totalmente grande e importante el saber por qué el Señor instituye la Cena del Señor en este momento de la Pascua. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel había estado antes 400 años en esclavitud. Ellos habían sido esclavos del pueblo Egipto, ¿no? Este gran imperio egipcio, este gran imperio que había gobernado muchos lugares, muchas naciones o muchos pueblos estaban sometidos por este pueblo, por este gran imperio. Y bueno, como sabemos, el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba siendo maltratado, estaba siendo oprimido. Y dice Éxodo 12, versículo 1. Recuerda, ese es el contexto: el pueblo de Israel en Egipto siendo maltratado y siendo oprimido. Dice, verso 1, Éxodo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué empieza diciendo Moisés, o Dios diciéndole a Moisés? Iba a ser instituido algo importante para el pueblo de Dios. Primeramente, lo que tenían que hacer ellos era tomar un cordero. Empieza a ver toda la similitud o hacia dónde apunta esta cuestión de la Pascua correspondiente o señalando a Cristo. Les pide que tomen un cordero por familia, dice el verso 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal, dice, será sin defecto. Era un cordero especial el que iban a ofrecer en la Pascua. Un cordero, pero dice aquí, el animal será sin defecto. No lo cojo, no lo maltratado, no aquellos que estaban enfermos. Dice aquí, un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Un cordero
inmolado, un cordero muerto con las señales del sacrificio. Dice el verso 7, Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Trata de hacerte una imagen, ¿no? A veces es un poquito difícil, pero trata de imaginarte lo que está pasando. Viene entonces un cordero perfecto, un cordero sin defecto, pero ahora es un cordero ofrecido y muerto. ¿Te das cuenta? Un cordero muerto que iba a ser tomado, iba a ser inmolado después, y dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Hay una puerta entonces, y entonces en los postes y en el dintel iba a ser marcada la casa con la sangre de este cordero, ¿no? Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Otra vez, observa estas cosas. Ellos iban a comer la carne que no iba a ser hervida, había algo especial, o tenían que preparar de una forma específica la carne. Dice, asada en el fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, dice. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y van a comer ese cordero, no sin antes marcar las puertas, los postes, el dintel. Y el Señor lo que está haciendo aquí es instituir lo que en este entonces es llamado la Pascua. La Pascua. Esto es la Pascua. Y dice el verso 12 al final, y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Que dice, yo Jehová. Egipto iba a pasar por un juicio importante que vamos a ver más adelante. Egipto había acarreado la ira de Dios sobre ellos, y se iba a aplicar la justicia de Dios sobre ellos. Sin embargo, para el pueblo de Israel había misericordia, pero tenían que hacer algo: tomar un cordero, inmolarlo, quitarle la sangre, marcar los dinteles y de una manera específica cocinarlo. Toda la familia lo iba a tomar. ¿Por qué? Porque Dios iba a ejecutar sus juicios. Vamos a leer una vez más todo el verso 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. ¿Qué iba a hacer el Señor? Dice Jehová, que iba a pasar por la tierra de Egipto. Pero no era una visita por la cual Egipto tenía que alegrarse. Iba a pasar Jehová para manifestar o hacer efectivo un juicio sobre este pueblo pecador. ¿Y cuál era la consecuencia? Dice, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Todos los primogénitos iban a morir. ¿Te imaginas esa noche? ¿Te imaginas esa noche? Todo lo que implicaba, ¿no? El cordero, matarlo, la sangre, ponerla en las puertas, y de pronto lo que en otros momentos se llama el ángel de la muerte pasando, y aquellos en donde no eran encontradas las marcas, todos los primogénitos iban a morir. ¿Has estado cerca de una mamá que ha perdido a su hijo, joven tal vez, ¿no? De una familia que ha perdido a su hijo primogénito? ¿Qué hay? No hay fiesta, por supuesto, ¿no? Hay dolor,
hay lágrimas, hay llanto, hay obscuridad. Imagínate esa obscuridad. Imagínate tú cómo te sentirías en medio de todo eso, ¿no? Aún estando dentro de tu casa, y si tú eres del pueblo de Dios y marcado los dinteles, imagínate esto que está pasando por acá. Dice el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. No es una fiesta, no es algo que iban a hacer solo en ese momento estando en Egipto y para ser librados. No solo lo iban a hacer. El Señor se está encargando de algo, de que el pueblo nunca olvide esta noche. ¿Te das cuenta? Por eso les dice: tú vas a tener esto por estatuto perpetuo, para siempre, ¿no? La Pascua es algo que los judíos hoy siguen celebrando, haciéndolo, ¿no? Al Señor le interesaba que el pueblo siempre recordara este momento, que nunca olvidaron el juicio de Dios y cómo ellos fueron libres de esto. Salta por favor al verso 29, ahí en Éxodo 12, 29. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Una vez más te pido que trates de imaginarte cómo pudiera ser esa noche, como que hagas un dibujo en tu cabeza de lo que era estar en esa noche. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Un olor a muerte por todos lados. Nadie se iba a librar, ni el hombre más poderoso del mundo, el faraón, ni el hombre más desafortunado del mundo, y ni aún los animales se iban a librar de esto. ¿Te das cuenta? Aún los animales iban a sufrir la muerte de sus primogénitos. Dice el verso 30: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Imagínate ese gran clamor, tantos primogénitos muertos. Imagínate ese clamor, imagínate el dolor, imagínate la oscuridad, el olor. Imagínate lo que está pasando ahí. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Verso 31: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Ahora el pueblo de esclavos era hecho libre. Libre primero de la muerte, y ahora libre de Egipto mismo. Ahora Faraón rogándoles que se vayan. Aquel que había resistido tanto tiempo y que había insistido en tener a él pueblo de Israel, ahora les ruega: váyanse y llévense todo lo que tengan, llévense su ganado, llévense absolutamente todo, y hasta dice Faraón: y también bendíceme a mí. Ahora el hombre más poderoso del mundo rogando que el pueblo de Israel lo bendiga. Verso 33: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Israel celebró a lo largo de la historia el recuerdo de este día. Cada año se juntaban
para recordar cómo habían sido librados de la ira de Dios. A veces pensamos que somos librados del pecado o somos librados del demonio, ¿no? Pero ¿de quién libró Dios a su pueblo? De Él mismo, ¿te das cuenta? El pueblo era librado. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Cuando de pronto alguien dice, no hay que tenerle miedo a Dios, ¿no? Yo digo, ¿ya leíste horrenda cosa? ¿En serio no hay que tenerle miedo a Dios? Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera. La Biblia dice, no tengas miedo al que puede matarte. Tenle miedo al que aparte de matarte puede decidir tu destino eterno. Y dice, a ese sí teme. El Señor entonces estaba librando de Él mismo al pueblo de Israel, y ellos cada año, todos los años, recordaban cómo habían sido librados de la esclavitud de Egipto y habían ido hacia la tierra prometida, convirtiendo eso en una de las fiestas más sagradas para el pueblo de Israel. Yo te decía, piensa y busca todo lo que nos indique hacia dónde va esta cuestión de la Pascua, ¿no? Cuando piensas en cordero, cuando piensas en sangre, cuando piensas en un cordero inmolado, ¿no? Te puedes imaginar un momento de tristeza por un lado, pero otro momento también de júbilo, un momento de gracia, un momento de misericordia. Imagínate el pueblo de Israel, todos estaban muriendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todos alrededor se estaban muriendo, mas a ti no llegará. El Señor siendo misericordioso y librando a su pueblo. Todas estas palabras nos hablan de Cristo, de ese cordero inmolado, ¿no? Ve por favor a la primera carta a los Corintios 5:7. Primera a los Corintios 5:7. Si nos queda alguna duda, primera a los Corintios 5, verso 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es ese cordero? A nosotros que somos la iglesia del Señor, Cristo. Hubo un cordero que murió, un cordero inmolado, y todos aquellos marcados con su sangre tendrán libertad y la misericordia sobre él. La Pascua era este símbolo de liberación, era esta señal de redención, porque significaba que todas estas personas del pueblo de Israel fueron librados de la ira del Señor. La cena del Señor es una señal que apunta a la verdad de ese cordero inmolado, que anuncia, como ya hemos dicho de la Pascua, que anuncia gracia, que anuncia misericordia, que anuncia paz para con Dios, ¿no? Ahora se agrega un sentido diferente. Ahora Jesús le añade un sentido diferente a la Pascua. Ya no solamente lo que pasó en la época del Éxodo, sino ahora el sentido es otro. R.C. Sproul dice esta frase: en esencia, Jesús está diciendo: yo soy la Pascua, yo soy el cordero que seré sacrificado por ustedes. Es por mi sangre que escaparán de la ira de Dios. Todos, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, todos buscan lo suyo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para todo aquel que cree.
Cristo, como dice Sproul, ahora es ese cordero donde la ira de Dios es vaciada y en nosotros la misericordia. Un pueblo, ahora nosotros siendo salvos de la ira de Dios. Recuerda, no es que hayas sido librado de los demonios, ¿no? o que hayamos sido librados de ciertas cosas, sino fuimos librados del juicio de Dios mismo. Era justo, hermano, era justo que tú y yo muriéramos por nuestros pecados. No se iba a cometer ninguna injusticia si los que estábamos aquí fuéramos condenados. No tendría que haber, no hay ninguna injusticia en eso. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Ahora recordamos con la cena del Señor, no solo que Israel fue librado de la esclavitud y de la ira de Dios, sino que ahora nosotros en la cena del Señor recordamos nuestra liberación espiritual, nuestra liberación eterna y permanente en el nuevo pacto que Jesús instituye, ¿no? La mesa del Señor nos habla y nos recuerda a la cruz de Cristo, nos recuerda a ese cordero inmolado. Regresa por favor a Lucas 22, verso 15. Ya leíamos esto, pero vamos a repasarlo un poco mejor. Dice el verso 15, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. El Señor sabía que se acercaba la hora. Leíamos que dice el verso 14, cuando se acercaba la hora, cuando había llegado la hora, Jesús iba a padecer. Pero antes de padecer, Él tenía que hacer algo que había deseado hacer mucho. Por eso dice aquí, intensamente. ¿Te imaginas? ¿Tú has deseado algo mucho? ¿Que quieras algo mucho? Otras versiones dicen con ferviente deseo. ¿Qué has querido con mucho deseo? No sé, tal vez cuando estás lejos de tu familia, tal vez verlos, ¿no? Algo que tú añoras, que quieres. Podemos imaginarnos a un Jesús, podemos ver aquí a un Jesús que tiene un gran deseo. Intensamente, con ferviente deseo, he deseado comer esta Pascua con ustedes. Él quería estar con sus discípulos. Él quería que llegara esa noche por algo especial. No solo por la Pascua en sí, no solo para estar con ellos y él convivía con ellos todo el tiempo, ¿no? No es que esto haya salido mucho de la rutina que ellos tenían todas las noches. No solo por tener comunión, no solo por cenar con ellos, incluso no solo por llegar a despedirse de ellos, ¿no? Porque, como ya te decía, Jesús estaba próximo a morir y Él lo sabía. Jesucristo lo sabía. No solo tenía o quería despedirse. Antes de padecer, Él tenía que enseñar una nueva lección a sus discípulos. Algo que nunca había dicho o hecho sobre el nuevo pacto. La razón central de por lo cual Jesús vino a esta tierra. La razón central por la cual vino Cristo a la tierra. A veces pensamos, como decíamos al empezar, que Jesús vino a librarnos de ciertas cosas. El pueblo en ese entonces pensaba que los iba a librar de la opresión romana. Pero el Señor no venía a eso. El Señor no venía a hacer milagros, ¿no? El Señor venía a algo en especial, que era, como ya decíamos, a entregar su vida por el pecador, ¿no? Y esto es lo que les iba a enseñar. Esta es la razón por la cual el Señor estaba intensamente, había deseado esto, enseñarles la razón central por la cual
dejó su trono de gloria y tomó forma de un hombre. Les iba a enseñar de un nuevo pacto sellado con su propia muerte, con su propio sacrificio. Dice el verso 16, Lucas 22, 16: porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Algo también bien importante que nos puede dar esperanza. El Señor dice: nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. La cena del Señor, como ya decíamos, es esta Pascua que nos recuerda la cruz de Cristo, la obra de Cristo, ¿no? Nos da un recordatorio del pasado, de que Cristo un día fue a esa cruz para morir con el pecador, pero también nos habla con respecto al futuro. Dice aquí: mas no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Un día tú y yo vamos a estar en el reino de Dios tomando la Pascua y vamos a estar con Él. Así que no solo es recordar algo pasado, que sería suficiente recordar el sacrificio de Cristo, pero también la cena del Señor nos llena de esperanza. Porque cuando tú estás tomando la cena del Señor, es decirle a tu hermano: ¿sabes qué? La próxima vez que veamos a Jesús, vamos a estar haciendo esto con nuestro Señor. Vamos a estar comiendo esto y compartiendo esto con nuestro Maestro, con aquel Cordero que se entregó por nosotros. Entonces, recordemos, la cena del Señor no solo habla del pasado, sino también nos habla de la consumación del reino de Dios en el futuro. No solo es un sello de lo que sucedió, sino también es un sello y una garantía de lo que va a suceder en el futuro. Verso 18 dice: porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Otra vez: porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús no ha vuelto a celebrar la Pascua. Desde este momento no lo ha vuelto a hacer, sino hasta que lo veamos, hasta que estemos con Él. Dice también R.C. Sproul: un día veremos al novio en toda su gloria y veremos a la iglesia ofrecida a Él en su perfección. Esta es la orientación futura de la cena del Señor. Vamos a ver, hermano, al Señor en toda su gloria. Nosotros tomamos esto cada mes, ¿no? Todos los meses recordamos, tenemos un tiempo de meditación con respecto a la cruz de Cristo. Tenemos comunión unos con otros, compartimos este tiempo unos con otros. Pero recuerda, la próxima vez que lo hagamos, ten en mente también este recordatorio, que un día vamos a tomarla con Él. Dice Lucas 22, verso 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué hizo con el pan? Dice: lo partió, que también es una figura de lo que pasó con Cristo en la cruz. Dice Isaías que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Ese es nuestro Maestro, que fue partido. Así como Jesús, en verso 19, parte el pan y se los da a ellos, lo comparte con ellos y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Verso 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Todo lo que ya veíamos en la Pascua, en el libro del Éxodo,
tenía un significado también simbólico que empezamos a ver aquí: el cordero de la Pascua, la sangre, etcétera, ¿no? Las hierbas amargas, por ejemplo, que en Éxodo se mencionan, ¿no? Que recuerdan también la esclavitud, la amargura de la esclavitud que estaba viviendo en ese entonces el pueblo del Señor, ¿no? Y esa amargura con la cual ellos consecuentemente recordaban y recordaban de dónde el Señor los había librado. El agua salada, que también recordaba toda esta opresión, ¿no? Todas estas lágrimas que el pueblo de Dios había estado llevando en su cuerpo antes de que fueran librados. Y cómo la Pascua nos recuerda qué hizo Dios con esta nación de oprimidos, de esclavos, de aquellos hombres hechos menos, maltratados, ¿no? Y de pronto el Señor convierte a este pueblo en una nación, unidos a Jesucristo y confiando en su sacrificio. Dice el verso 19: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y esto es de lo principal. Ese es el propósito por el cual lo hacemos. En memoria de mí. ¿Te acuerdas que cuando estábamos leyendo lo de la Pascua veíamos que decía: esto lo harán de manera perpetua? El Señor, Dios, se aseguró que el pueblo nunca se olvidara de lo que habían vivido en Egipto y de cómo el Señor los había librado de este ángel de la muerte sobre ellos. Pero ahora también hay algo que a nosotros como iglesia nos pide el Señor: que tomemos el pan, que tomemos esta copa, dice, en memoria de mí, en memoria del Señor. Así que la cena del Señor es un recordatorio, es traer a nuestra memoria la obra de Cristo. Esta palabra memoria me llama mucho la atención, porque no solamente es un recuerdo ahí vago, o un recuerdo sin mucho significado, sino el diccionario Vine a esta palabra memoria la explica así: dice, una llamada afectuosa de la persona misma a la mente. Una llamada afectuosa. ¿Te has acordado de alguien? Pero no así como que cualquier persona, sino te has acordado de alguien con cariño, con amor, ¿no? Hasta uno suspira, ¿no? ¿No? O sea, hasta algo pasa incluso físicamente. Es esa llamada afectuosa a la mente. ¿Cómo recuerdas a Cristo? Cuando recuerdas a la cruz de Cristo, ¿cómo lo recuerdas? El Vine sigue diciendo: es un llamado a no olvidar, a tener presente el cuerpo molido, el cuerpo quebrantado de Jesús. No olvidemos a nuestro Señor. Esta palabra implica recordar verdaderamente y rebuscar en tu mente. No. Mi papá falleció hace casi 30 años. Y hay veces que intento traerlo a mi memoria, ¿no? Y no sé si alguien tiene alguna experiencia parecida a la mía. Hay veces como que se te empiezan a olvidar ciertas cosas, ¿no? Ay, ¿cómo era? ¿Cómo le hacía? Ay. Y me llama la atención como dice el Vine: rebuscar en tu mente. Así de, ay, no quiero que se me olvide, no quiero que se me olvide, a ver cómo era, qué hacía, tener presente. Cuando mi papá falleció, la última noche que pasó en casa, porque él falleció en un accidente automovilístico en la frontera, la última noche que durmió en casa, se durmió en mi cuarto, en mi cama. Y fue chistoso porque cuando regresamos a casa, ¿no? Para agarrar ropa y eso, para ir al funeral y todo esto, porque fue en un viaje, algo no esperado, ¿no? O sea, no es que estuviera enfermo y ya esperáramos que pasara, sino fue totalmente inesperado.
la partida a la presencia del Señor de mi papá, llego a mi cama y me encuentro la playera con la que durmió. Y la agarré y la olí y olía a papá, ¿no? Y la olía. Ay, no quiero que se me vaya a olvidar mi papá, yo decía, no quiero que se me olvide. Y 2, 3 noches dormí con la playera hasta que ese olor bonito se empezó a convertir en otra cosa y ya no olía bonito, y entonces ya tuvimos que lavar la playera, ¿no? Pero yo lo que hacía era traer la playera para que no se me olvidara, para que quedara bien clavada en mi mente, ¿no? Después, hoy después de 30 años, creo que ya no me acuerdo cómo olía mi papá. Pero era algo que yo quería asegurarme de que no me pasara, ¿no? De que yo pudiera recordar y cuando evocara su olor y cuando evocara el sonido de su voz, yo pudiera tenerlo presente. Eso es en memoria de mí. Cuando evocas de manera cariñosa lo que el Señor ha hecho por ti, de manera así: ay, Señor, tú hiciste esto, tú me amaste, tú fuiste a la cruz. Hermano, ¿quién ha entregado su vida por ti? ¿Quién ha ido a una muerte y a estar en vergüenza por ti y por mí? Solo Cristo. Solo Cristo, nada más Él. A veces dudamos que nos ama, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿No te has encontrado un poco: Señor, ¿en serio me amas? Y el Señor así como: ¿en serio me estás preguntando esto? Fue a la cruz, entregó su vida, 39 latigazos, maltratado, humillado. En el Getsemaní: estoy triste hasta la muerte por ti y por mí. ¿Cómo recuerdas a Jesús? Dice el Salmo 103: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que el Señor hizo por ti. En ese momento, cuando dices: sí, Señor, ¿en serio sí me amarás?, traía tu recuerdo, ¿no? Una llamada afectuosa a traer a alguien a la memoria, a Cristo. Cuando tengas dudas de lo que el Señor ha hecho por ti, tráela, rebusca en la playera, ¿no? Rebusca lo que el Señor, cómo el Señor ha manifestado su misericordia. No olvides ninguno de sus beneficios. El Señor, con la cena del Señor, se asegura de que como iglesia lo recordemos todo el tiempo. El Señor se aseguró de que ni sus discípulos ni nosotros como iglesia olvidáramos la obra de Cristo. Hay algo bien importante: el Señor, Jesús y la Biblia no nos hace un llamado especial a recordar el nacimiento de Jesús, y lo recordamos, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero no hay un llamado a no se les olvide el nacimiento de Jesús. Nos acordamos, y la Navidad y todo eso, ¿no? Tampoco hay un llamado particular a recordar la vida de Jesús, ¿no? Pero si te das cuenta, sí hay un llamado muy especial y muy particular a recordar su muerte, a recordar que Él dio su vida por el pecado, que Él murió por ti y por mí. Jesús murió hace 2000 años y todos los días tenemos que recordarlo. Nosotros hoy tenemos comunión con una iglesia, y eso es lo que me da comunión. No que pensamos igual, ¿no?, sino que tenemos al mismo Salvador. ¿Cuántas cosas podemos tener de diferencias nosotros? Podemos estar en desacuerdo de muchas cosas, ¿no? A lo mejor por ahí hay un ingeniero, y por aquí un abogado, y por acá un plomero, y por acá un trabajador de la construcción, un músico, ¿no? Personas de 12 años, personas de 80, que por muchas razones podremos estar en desacuerdos,
o no con una mente homogénea, ¿no? O una mentalidad, una forma de pensar exactamente igual. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos da comunión cuando estamos tomando la cena del Señor? La muerte de Cristo. Eso es lo que nos da comunión, la muerte de Cristo. Así que recordemos eso. La comunión y la unidad como en la iglesia no nos la da que todos los domingos comamos pizzas juntos, ¿no? Digo, hay que hacerlo un día, bueno, sí van a faltar varias pizzas, pero hay que hacerlo. No estoy diciendo que eso no se haga, ¿no? Júntate con tus hermanos, come con ellos. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice que eso va a generar comunión. La Biblia no dice que eso es lo que va a generar unidad como iglesia. ¿Sabes qué nos da comunión y unidad como iglesia? Que recordemos la muerte de Cristo, que recordemos la muerte de nuestro Salvador. No es nada en contra de las reuniones con pizzas. Hay que hacerlo y hay que buscarlo y hay que hacerlo más, ¿no? De pronto es difícil, los horarios y todo, pero hermano, eso no va a solucionar los problemas de unidad en la iglesia. Lo que va a solucionar los problemas de unidad es que todos pensemos lo mismo, que todos pensemos no en mí, no en lo que me dan, no en lo que no me dieron, sino que todos llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo obedezco a Cristo? Recordando todos los días y trayendo a la memoria todo el tiempo la muerte de Cristo. El apóstol Pablo, cuando enseña lo de la Santa Cena, dice, ¿no?, que todo el tiempo tenemos que hacerlo. Y con esto anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué nos da unidad como iglesia? La muerte del Señor. ¿Qué hace que tengamos una cena del Señor exitosa? El que todos pongamos nuestros pensamientos en la muerte de Cristo. Verso 19 de Lucas 22 dice: y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. El Señor ofreciendo, esto es el Evangelio, el Señor ofreciendo su cuerpo. A veces, hablando un poco de esta cuestión de la unidad, y si nos ponemos un tanto estrictos con respecto a lo que hizo Cristo para buscar esa unidad, Él no lo hizo pensando en Él, ¿no?, sino lo que Él hizo fue darse a los demás. Un buen paso para que haya unidad en la iglesia. Si el Señor te ha llamado la atención así de que, ay, en esta iglesia no hay unidad, ¿te has dado por tus hermanos? ¿Cuánto de ti has ofrecido a tus hermanos? Eso es lo que yo veo que hizo Cristo, ¿no? Darse Él, no esperar a recibir, darse. David Platt dice esto, un gran autor que te recomiendo. David Platt dice: seguir a Cristo es amar a su iglesia. Es bíblico, espiritual y prácticamente imposible ser un discípulo de Cristo sin tener una devoción total por una familia de cristianos. ¿Cuánto nos hemos dado nosotros por nuestra familia de Cristo? Es el ejemplo de Jesús, ¿no? Eso fue lo que hizo Jesús. Él no vino a ser servido. ¿A qué vino, dice la Biblia? A servir. Porque nosotros de pronto venimos a la iglesia o al grupo donde tenemos comunión para ser servidos, si el ejemplo de Jesús es servir, ¿no? ¿No ves eso claro en la Biblia? ¿No está muy claro que tenemos que venir haciendo lo que hizo Jesús, a servir y no ser servidos? La iglesia de Corinto era un ejemplo de eso. Ve por favor a 1 Corintios 11, verso 20. Te leo también la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios 11, verso 20 dice: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena
y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, dice el apóstol Pablo. Cuando nos reunimos, bueno, él decía, llegaban a la cena del Señor y ¿sabes qué buscaban ellos? Ser provistos ellos. Y llevaban su comida, no para compartirla. ¿Sabes para qué llevaban su comida? Para ellos tener algo rico que comer en la iglesia, ¿no? O sea, no les importaban las personas, lo que les importaban eran ellos mismos. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Hablando de esta comunión y esta unidad, llegamos a la iglesia y ¿no te pasa que queremos todos nuestra propia cena nada más? O sea, no me importa yo darle a los demás, sino que me den, estar yo satisfecho, yo sentirme bien, tener suplida mis necesidades. Otra vez, eso es lo que hacía la iglesia en Corinto. ¿Querían que hubiera buena comida en la iglesia? ¿Porque les preocupaba que todos comieran bien? No, querían que hubiera buena comida en la iglesia para ellos estar satisfechos. Eso hacía la iglesia. Dice 1 Corintios 11, ahora al verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. ¿Qué dice? Por tanto, examina a todos tus hermanos para ver cuál es la intención de su corazón. ¿Eso dice la Biblia? Examina porque... ¿Eso dice la Biblia? ¿A quién tienes que examinar? Hermano, cuando empieces a examinar a los demás, asegúrate de primero examinarte tú mismo. ¿No es lo que dice la Biblia? Examínate tú mismo y entonces piensa en recibir algo y beber la copa. Porque, fíjate, eso es lo que está diciendo. Examínate tú, y está hablando de esta cuestión de las cosas centradas en uno mismo. Verso 29, porque el que come y bebe, o sea, el que solo se sacia a él, sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, o sea, sin discernir lo que hizo Cristo, que no vino a recibir, que no vino a ser servido, sino a servir. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Come y bebe juicio para sí mismo. La conducta egoísta en medio de la iglesia deshonra a Jesús, nos deshonra a nosotros como iglesia. La falta de amor entre hermanos, la falta de amor viéndonos nada más nosotros, ¿no? Había un egoísmo totalmente notorio en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11, 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuál es el propósito? Anunciar, ya decíamos, la muerte de Cristo, dar a conocer quién es Cristo, predicar quién es Cristo, proclamar públicamente quién es Cristo. Es un anuncio de su muerte, es un anuncio de su regreso, como ya estudiábamos. Es un anuncio de lo que es el Evangelio, un anuncio que nos damos entre nosotros, un testimonio que les damos allá afuera, donde recordamos, traemos a nuestra memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, recordemos este evento especial que, repito, el Señor Jesús nos pide recordar. Hagan esto en memoria de mí. Recuerda esto. No te olvides. Puedes olvidarte de un montón de cosas. No nos olvidemos de la muerte de Cristo. Esto es lo principal.
que nos da comunión, esto es lo principal, que nos da unidad, ¿no? Para proclamar sus obras. Un día Cristo vino a esta tierra y entregó su vida por el pecador, porque no se amó a sí mismo Él. Filipenses 2. No se estimó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre y después forma de siervo, yendo a una muerte y muerte de cruz. ¿Qué tanto hay de Cristo en nosotros? ¿Qué tanto hay del Señor en nosotros? ¿Qué tanto de ese amor sacrificial que el Señor nos enseñó, ¿no?, hay en cada uno de nosotros? Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias Señor por este tiempo que tenemos como iglesia, Señor. Gracias Señor porque esto, la iglesia de Dios, aunque imperfecta, aunque habemos tantos aquí, Señor, que nos equivocamos todo el tiempo, Dios, eso es una institución tuya, Señor. Tú has instituido a la iglesia y esto es algo que te honra y que te glorifica a ti, Señor. Y hoy, Señor, queremos recordar quién eres tú, Dios. Queremos recordar la obra de Cristo y no solo queremos recordarla, sino replicar, Señor, reproducir aquellas cosas, Señor, que tú nos has enseñado. Que viniste a esta tierra, Señor, que intensamente deseaste que llegara el momento de estar con tus discípulos y no solamente compartir el pan, sino compartir el momento del anuncio de tu muerte, Señor. No solamente compartir el tiempo, sino compartir, Señor, de este nuevo pacto, Dios, sellado con tu sangre. Señor, queremos buscar la unidad como iglesia de esa manera, Señor. No en la forma en la que a veces pensamos nosotros o queremos, Señor, sino, bendito Señor, queremos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, quien no se estimó a sí mismo, quien no se vio a sí mismo, Señor, sino que vino para servir a los demás, Señor, para dar a los demás, Señor. Hoy, Señor, traemos a nuestra memoria, a nuestra mente y a nuestro corazón lo que has hecho por nosotros. Hermano, ahí en tu lugar, tómate unos minutitos, recuerda lo que ha hecho Cristo por ti. Recuerda la esperanza que hoy tienes en Jesús. Recuerda el momento de su muerte y su resurrección, de su crucifixión. Pero también recuerda todas las veces que te ha librado de la muerte. Pero también recuerda todos sus beneficios, las veces que te ha salvado, que ha provisto alimento en casa. Bendice al Señor y no olvides sus beneficios. No olvides lo que Él, Señor, lo que Él, hermano, te ha dado. Tómate un par de minutos trayendo a tu memoria las bondades y los beneficios del Señor. Señor, hoy nos vamos de aquí agradecidos contigo, Señor, porque tú no nos dejaste como estábamos, Señor, que éramos sujetos a una muerte, Señor, como aquel pueblo, Señor, que fue visitado por el ángel de la muerte y hubo muerte y destrucción y llanto y lágrimas, sino que hoy, Señor, hemos recibido tu gracia y tu misericordia, la esperanza de verte un día, Dios. Gracias porque eres bueno. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.
Amén.